Prince2. Integrantes: Carla Lazo Gallardo, Tatiana Mendoza Sánchez, Estrella Rojas Castro y Yusef Sotomayor Leiva. Docente: Juan Peña. ¿Qué es Prince2? Prince2 significa Projects in Control Environment, en castellano, proyectos en un entorno controlado. Prince2 es un método estructurado de gestión de proyectos. Es una aproximación a las buenas prácticas para la gestión de todo tipo de proyectos, que se ha convertido en el estándar de factor para la organización, gestión, control de proyectos. El método se divide en los proyectos en fases manejables, permitiendo el control eficiente de los recursos y el control periódico de su evolución. Prince2 está basado en los productos, es decir, los planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos y no solo en la planificación de las actividades que se llevan a cabo. Prince2 proporciona un lenguaje común en los proyectos. Historia de Prince2. Los orígenes de Prince2 se remontan al 1975, cuando la compañía Simpact System desarrolló un método para la gestión de proyectos denominado Prompt2, para tratar de hacer frente a los problemas que presentaban la mayoría de proyectos informáticos. En 1979, el Centro de Informática y la Agencia de Telecomunicaciones del Gobierno Reino Unido adoptó Prompt2 para gestionar todos sus proyectos, lo que llevó unos años después, en 1979, al nacimiento de Prince. El método Prince contaba con una característica innovadora que la diferenciaba de otros métodos de gestión de proyectos. Aseguraba el progreso del proyecto desde tres perspectivas diferentes, pero vinculadas. Desde la perspectiva del negocio-organización, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva del usuario. El método Prince2, que se estudia el día de hoy, tiene su origen en el 1996, que ha ido revisado y actualizado en diferentes ocasiones. El resultado Prince2 era una metodología más genérica y aplicable a cualquier tipo de proyecto, aunque originalmente fue pensado y desarrollado para los proyectos TIC. En la primera mitad del 2015, Axelos lanzó una nueva certificación, Prince2 Agile. La última y más reciente versión de Prince2 se llama Prince2 2017. Certificaciones. El propósito de la certificación Prince2 Foundation es garantizar que el candidato dispone de los conocimientos necesarios para trabajar eficientemente en un equipo de proyecto. Se encuentra dirigido a Project Managers y aspirantes a Project Managers. Requisitos: no hay requisitos previos para esta certificación. Detalles del examen. Modalidad online, 75 preguntas, tipo test, duración 1 hora y 50% de aprobados. Open Book no, el idioma inglés. La certificación de nivel Practitioner se dirige a directores de proyectos que se daban a aplicar esta metodología para gestionar sus proyectos. Dirigido a Project Managers y aspirantes de Project Managers. Requisitos: tener una de estas certificaciones. Certificaciones Prince2, Project Management Professional, Certified Associate in Project Management. Detalles del examen: modalidad online, 8 preguntas, test objetivo, duración 150 minutos, 55% de aprobados. Open Book sí, solo el manual oficial de Prince2. Idioma inglés. PMBOK versus Prince2. PMBOK es una amplia colección de buenas prácticas para gestión del proyecto. No es prescriptivo, es descriptivo. Cada tema se puede consultar aisladamente de los otros. Orientado a los project managers, cubre las competencias interpersonales, describe las técnicas. Prince2 es un método de gestión de proyectos. Es prescriptivo, un conjunto integrado de procesos y temáticas. Cubre
todos los roles de gestión del proyecto. No cubre las competencias interpersonales. Hace referencias a las técnicas excepto PVC y revisión de calidad. Roles en Prince2. Los roles en Prince2 es de suma importancia. Como en otras metodologías de gestión de proyectos, el papel de los integrantes es fundamental para que el proyecto se desarrolle de acuerdo con las expectativas. Estos roles son directivos y ejecutivos. Tienen la función principal de validar el proyecto y es quien asegura que éste sea económicamente viable. Además de ello, tiene la responsabilidad final del proyecto. Por lo tanto, es el quien da el visto bueno al comienzo y al final del proyecto. Junta de proyecto. Es quien aprueba y autoriza la planificación y la estructura cronológica de las etapas. Es asignada por los directivos y tiene la responsabilidad para la toma de decisiones dentro de los límites que establezca la dirección de la empresa. Usuario senior. Su función es representar al usuario final del producto o servicio principal del proyecto. Además, su responsabilidad es de supervisar que el proyecto final sea acorde con las necesidades del cliente. Proveedor senior. Su papel es el de representar al equipo donde está conformado. Su función es el de obtener los recursos necesarios, diseñar, implementar, operar y dar mantenimiento al producto principal del proyecto. Tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y la calidad de los procesos productivos. Jefe del proyecto. Su función es el de dirigir el proyecto en su día a día. Tiene la responsabilidad de monitorear la estructura de costo, tiempo y calidad y el de asegurar que el proyecto genere los productos requeridos. Jefes de equipo. Son grupos de personas en las que el jefe de proyecto les designa tareas a realizar. Su responsabilidad es garantizar la ejecución de las tareas por los miembros de cada equipo de acuerdo con la planificación establecida. Responsable de monitorización, rendimiento y productos. A comparación de los roles mencionados, este es un perfil optativo. Si se considera necesario, las responsabilidades caen en los directivos, usuarios o proveedores. Asistente del proyecto. Este es otro rol optativo, ya que depende de las necesidades del proyecto y pueden recaer en manos del jefe de proyecto. Variables de éxito de un proyecto Prince2. Las 6 variables de un proyecto según Prince2 deben gestionarse y mantenerse bajo control en todo momento para asegurar el éxito del proyecto. Estas variables son: tiempo. Quiere decir que un proyecto tiene un comienzo y un final definido y controlado y un desarrollo planificado. Costos. Se refiere a la estimación de la cantidad de dinero que se requiere para completar el proyecto. Calidad. Significa asegurarse de que los proyectos brinden productos que son útiles para su propósito y que cumplan con todos los requerimientos de los clientes. Alcance. Es todo aquello que el proyecto entregará. Lo más importante es que el alcance sea claro y esté bien definido para todas las partes interesadas. Beneficios. Se refiere al proceso a través del cual se asegura que el proyecto cumpla con su propósito. Para ello, los beneficios deben ser claros y ser conocidos por el jefe del proyecto. Y finalmente, riesgo. Los proyectos, al ser únicos, tienen riesgo. Estos pueden ser positivos o negativos. Procesos de Prince2. Existen 7 procesos, lo cual se diagrama en una serie de símbolos, actividades y productos. Primer proceso. Puesta en marcha de un proyecto. Consiste en que la junta de proyecto apruebe el inicio de aquellos proyectos que son viables y que valen la pena para la corporación que los ejecuta. Segundo proceso. Dirección del proyecto. El Project Manager busca que la junta del proyecto tome decisiones clave y ejerza el control general del proyecto. Tercer proceso, inicio del proyecto. Consiste en establecer bases sólidas para el proyecto, asegurándonos que la organización entienda el esfuerzo a realizar con la ejecución del proyecto antes de comprometerse a asumirlo. Cuarto proceso, control de fase. Consiste en entregar productos, revisar el modelo de negocio y controlar los riesgos. Quinto proceso, gestión de la entrega de productos. Consiste en establecer el sistema para entregar los productos resultantes del proyecto, es decir, los requisitos formales para acordar, completar y entregar todos los trabajos del proyecto. Sexto proceso, gestión de los límites de fase. La junta del proyecto revisa la fase en curso para que así pueda aprobar el plan de la siguiente fase.
Último proceso, cierre de proyecto. Es la manera formal de cerrar un proyecto Prince2, proporcionando un punto final del control en el que se confirme la aceptación del producto del proyecto y se reconozca que se han alcanzado los objetivos establecidos en la documentación de inicio del proyecto. Principios de Prince2. Para aprender Prince2 se debe seguir los principios establecidos en esta metodología. Desde el punto de vista de Prince2, un principio es un valor fundamental que siempre debe existir en un proyecto para que el propósito se cumpla. Cada proyecto Prince2 debe incluir los 7 principios para que sea considerado un proyecto Prince2, lo cual se explicarán a continuación. Justificación comercial continua. Este principio se refiere a que siempre en un proyecto Prince2 se debe tener un business case. Este documento sirve para valorar y tomar la mejor decisión detallando el caso de negocio completo, demostrando por qué el proyecto se debe hacer, los costos, beneficios y plazos previstos. Aprender de la experiencia. Los equipos de proyecto Prince2 deben aprender de los proyectos anteriores, por lo que deben tomar la iniciativa para descubrir las lecciones anteriores aprendidas y tenerlas en cuenta durante todo el proyecto. Los proyectos son únicos, es decir, siempre hay algo nuevo, lo cual crea un elemento de riesgo en cada proyecto. Este principio abarca toda la vida útil del proyecto, desde el inicio hasta el cierre del proyecto, y cualquier lección aprendida durante el proyecto debe ser documentada para que sean transmitidas y estén disponibles para futuros proyectos. Roles y responsabilidades. En todo proyecto se debe saber lo que se debe hacer y lo que se puede esperar de los demás. Este es uno de los principios más importantes para que el proyecto esté bien desde un comienzo. Se debe establecer que en un proyecto se debe definir bien los roles y responsabilidades dentro de una estructura de organización que alinea los intereses comerciales de los usuarios, partes interesadas y del proveedor acordado. Gestión por fase. Para poder hacer cualquier tarea grande o proyecto de una buena manera, es necesario dividirla en partes manejables, mejor dicho, etapas o fases dentro del proyecto. En un proyecto Prince2 se planifica, supervisa y controla fase por fase. Al final de cada etapa se evalúa la ejecución de la última fase en el business case y el plan para la siguiente fase, decidiendo si se debe proceder con la siguiente fase. Gestión por excepción. Cuando se trata de factores como el tiempo, costo y alcance, el director del proyecto tiene una cierta tolerancia antes de aconsejar adjuntar el proyecto que existe o puede existir un problema. Imaginemos que los costos pueden variar en más o menos de un 10%. En caso de que el problema sea pequeño manteniéndose dentro de los límites de tolerancia, por ejemplo, los costos aumentaron en un 2%, menos de la tolerancia establecida, el director del proyecto puede tratar con él y no alertar a la junta de proyecto tratando de consumir parte de su tiempo. Enfoque en los productos. Cuando un producto no se describe correctamente, los interesados en el proyecto pueden tener diferentes ideas sobre lo que se debe entregar o crear, causando muchas reuniones innecesarias, retrasos de tiempo, costos adicionales y hasta un producto final que no sirve de nada a nadie. Asimismo, tener en cuenta que una buena descripción del producto proporciona calidad, ya que define el producto objetivo, composición, criterios y métodos de calidad. Finalmente, adaptación al entorno. El objetivo de este principio es asegurarse de que la metodología se relaciona con el entorno del proyecto, mejor dicho, alinearse con la estructura de gestión para que los controle. Un proyecto debe tener que adaptarse al tamaño, entorno, complejidad, importancia, capacidad y el riesgo del proyecto. Las temáticas de Prince2. Prince2 define las temáticas como los ámbitos o aspectos del proyecto que necesitan ser continuamente gestionados durante toda la vida del proyecto. Como primer punto tenemos el business case. Todo proyecto comienza con una idea que se considera que tiene valor para la organización. Prince2 establece en esta temática cómo convertir esa idea inicial en una propuesta y cómo mantener el foco del proyecto a lo largo de toda su vida en dicha propuesta para comprobar que se mantenga alineada con los intereses de la organización.
Además, se dedica a justificar el proyecto y a decir que el proyecto debe continuar porque está justificado. El propósito del business case es supervisar continuamente si el proyecto se justifica, qué beneficios o qué valores obtendremos. La temática del business case consiste en la total trazabilidad del proyecto. De principio a fin, juzga continuamente si el proyecto es deseable, viable y alcanzable. Finalmente, describe todos los actores involucrados junto con sus roles y responsabilidades. Organización. ¿Cómo nos organizamos para hacer el proyecto? Su propósito es estudiar si el conjunto de agentes están organizados en un equipo que esté ajustado a los requisitos del proyecto. Tenemos que dejar claro qué roles y qué responsabilidades tiene cada uno de los agentes del proyecto. También describe la designación a 3 niveles: el proyecto, el programa y la corporación. Además, que tiene 4 niveles organizativos: corporación, que es centrado en el ejecutivo del proyecto; dirección, que es centrado en la junta del proyecto; la gestión y la entrega. Como siguiente temática tenemos la calidad. ¿Qué es la calidad en Prince2? Que los productos estén bien hechos. ¿Por qué mezclar calidad con organización y con business case? Según Prince2, son 3 cosas que están permanentemente en el alero de lo que hace un project manager, aún siendo temáticas diferentes. Una cosa es producir y otra cosa es verificar que lo producido se ajuste al proyecto. Siguiente punto, los planes. Para Prince2, el plan o la temática planes se refiere al alcance y al cronograma. Los planes se refieren a lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y el método sobre cómo hacerlo. Los planes implican cronogramar todo el trabajo a realizar. Este trabajo se define mediante la estructura del desglose del proyecto. Los planes y la calidad. Hacer planes no es diferente de la calidad. No podemos considerar las especialidades separadas. En Prince2, la calidad se planifica, los bienes se planifican, la organización se planifica. En Prince2 están en el mismo paquete. También nos indica cómo dirigir un proyecto. La descripción de cada uno de los documentos que emplea Prince2 es mucho más detallada que PMBOK. Es una forma de proceder con un workflow, es decir, flujo de trabajo. Como siguiente temática tenemos los riesgos. Nos habla del manejo de los riesgos del proyecto. Preguntarnos qué pasaría si la incertidumbre llegara a nuestro proyecto. ¿Hay planes de riesgo? Sí. Lo que pasa que en Prince2 se llaman estrategia. ¿Hay registro de riesgos? También. Y se llaman igual que en el PMBOK. ¿Hay procedimientos de gestión de riesgos? Sí. Y estos vienen en conjunto, que es la identificación, la valoración, la planificación, la implementación, la comunicación y los roles y responsabilidades en materia de riesgos. Siguiente temática, tenemos al cambio. El cambio nos habla del plan de excepción o plan cuando los cambios implican reorientar el proyecto. La gestión de los cambios dentro y fuera de las tolerancias es el concepto del plan de excepción, o el plan cuando los cambios implican reorientar el proyecto e intentar recuperarlo en otra situación. Todo puede cambiar: los planes, la calidad, la organización. Se estudian los roles y las responsabilidades, los procedimientos, el propósito y el enfoque. Siguiente temática, el progreso. En este punto analizamos y evaluamos continuamente el proyecto. Es una evaluación continua de la viabilidad de los planes de proyecto, del modelo de negocio, del grado de avance que ha experimentado el proyecto, es decir, cómo estamos, dónde vamos y si deberíamos de continuar. Además, desde todos los puntos de vista, tanto si las cosas se están haciendo con riesgo mitigado, si el cambio se está protocolizando adecuadamente o si el modelo de negocio está progresando. Finalmente, tenemos un cuadro resumen con todas las temáticas, la justificación y las preguntas. Ahora veremos los beneficios del Prince2. Como primer beneficio tenemos que aúna la tradición y la evolución. Desde su origen en el año 1996, no ha dejado de actualizarse y mejorar. Así que el primer beneficio es que lleva utilizándose durante más de 30 años en miles de proyectos y que ha sido capaz de evolucionar y mejorar. La universalidad. Es decir, que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, independientemente del ámbito y tamaño de este. Por ponerte un ejemplo, se puede emplear Prince2 para gestionar desde la organización de una reunión hasta grandes proyectos, sin importar su ámbito.
También tenemos los roles y las responsabilidades definidos. El método PRINCE2 proporciona una estructura para las funciones y la rendición de cuentas, también conocido como roles y responsabilidad. Todos los miembros del equipo de proyecto saben qué se espera de ellos y qué esperar de los demás. También se enfoca en el producto. Significa que el producto está bien definido desde el inicio del proyecto y que se dé a conocer a todos los interesados. Como resultado, todo el mundo tendrá la misma idea de lo que están trabajando y el producto final esperado. La gestión por excepción. Mediante este sistema, los diferentes niveles de gestión de un proyecto, ya que PRINCE2 establece 3 niveles de gestión, tiene autonomía para decidir y manejar ciertos problemas siempre que no excedan sus límites de competencia o tolerancias. Pero una vez que un asunto va más allá de una cierta tolerancia, se convierte en una excepción. Y finalmente, la validez continuada del proyecto. PRINCE2 sigue evaluando la viabilidad del proyecto a lo largo de toda su vida, y siempre desde el punto de vista del negocio. Es decir, si por ejemplo el retorno esperado de la inversión deja de ser probable en cualquier punto del proyecto, entonces saltarán las alarmas y el proyecto deberá detenerse. Muchas gracias.